Muy buenas tardes a todos. Soy el Padre Rich de la Iglesia Episcopal El Redentor y estoy aquí en Elgin, Illinois, el día 23 de agosto. Y es un placer estar aquí con ustedes y para leer las lecturas para hoy y ofrecer unos comentarios y pensamientos para que nosotros podamos sacar ánimo y poder para vivir en el Espíritu, porque estas lecturas de hoy son muy fuertes y muy buenas para nosotros en la vida de fe en estos tiempos. Entonces hoy voy a enfocar especialmente en la oración que se llama la colecta y también en la lectura de San Pablo a los Romanos, que estamos en otro capítulo muy famoso, que es el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los Romanos, y es una carta que es de bastante fama y con razón porque es muy fuerte, y Pablo está en este momento en este capítulo escribiendo y hablando como un profeta, como un poeta, y lo es realmente en su ministerio. También vamos a ver lo del Evangelio, que hoy estamos en el capítulo 16, el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, y vamos a ver que Jesús está hablando otra vez, como hace ya 2 semanas creo, está hablando otra vez de nuevo de su identidad. Y de su identidad podemos ver que Él es importante por quién es, no solo por lo que hace y lo que dice. Su enseñanza, su predicación, su sanación es importante, pero también su persona, quién es. Y para nosotros no es solo lo que Él dice a nosotros, pero es su identidad como el Cristo, como el Salvador, que es importante. Entonces nosotros a veces pensamos en, Jesús dijo, Jesús predicó, y eso es importante, pero también tenemos que tener claramente en nuestra mente quién es Jesús, quién es para nosotros el Señor y el Salvador. Bueno, vamos a ver lo que es la oración, y después de la oración y poco de leer, vamos a tener los comentarios. Y después creo que hoy es un buen día para la confesión y la absolución también, porque tantas cosas llaman la atención y nosotros a veces olvidamos, o hablando de mi caso personal, dejamos que muchas ansiedades entran en nuestros pensamientos. Y hoy San Pablo especialmente está hablando de los pensamientos y cómo los pensamientos pueden cambiar nuestra forma de vivir. Entonces la confesión es algo que habla de cómo podemos cambiar nuestros pensamientos, diciendo que yo he estado fallando en estos pensamientos y quiero cambiar y renovar mi vida, renovar mi forma de pensar. Entonces vamos a empezar con la oración para el día, que hoy estamos en el propio 16, para los que están siguiendo el leccionario. Estamos en propio 16 del año A de las lecturas. El Señor esté con ustedes. Oremos. Concede, oh Dios de misericordia, que tu iglesia, congregada en unidad por tu Espíritu Santo, manifieste tu poder entre todos los pueblos, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Importante es ver que aquí en la oración colecta está diciendo que la iglesia congregada en unidad por tu Espíritu Santo, no por un edificio ni por una ubicación, pero congregada por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que es el Espíritu que nos hace uno, no un edificio ni una identidad como una iglesia. Entonces, aunque estamos sufriendo, yo sé, en exilio del edificio, es el Espíritu Santo que nos hace uno, no otra cosa, no un edificio, no una dirección en una calle, en una ciudad. Es el Espíritu Santo, y esto nos mantiene uno, aunque pasen muchas cosas. También aquí dice en la oración, manifieste tu poder
poder de Dios. No estamos para manifestar nuestro propio poder que todos tenemos de una u otra forma. Nuestra identidad como cristianos, como iglesia, es para manifestar y dar testimonio al poder de Dios, que Dios tiene poder. Nosotros sí tenemos poder también de una forma, pero realmente es Dios que tiene el poder que nosotros estamos anunciando y damos testimonio al poder que Dios tiene para sanar y para superar las diferencias que hay entre las personas en el mundo. Entonces aquí dice, manifieste tu poder entre todos los pueblos para gloria de tu nombre. No es nuestra gloria, tampoco aquí es la gloria de Dios y su nombre. Amén. Vamos a ver entonces lo que dice San Pablo. Y como dije, San Pablo en esta parte de la carta a los romanos está en un momento de inspiración, de poesía, de profecía, porque él está escribiendo y las palabras están creciendo en su mente y en su voz. Y podemos ver aquí porque él es famoso y él ha cambiado las vidas de muchas personas. Porque Pablo tiene el poder de escribir con unas palabras muy fuertes. Mucho impacto tiene en nuestras vidas por sus palabras y su testimonio. Imagina que después de 2000 años todavía estamos leyendo sus cartas, las cartas que él escribió en estos tiempos. Entonces vamos a ver en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Y yo a veces digo que si alguien quiere leer la Biblia, y entonces es un dicho que yo tengo, que comienza con el Evangelio de San Marcos y la carta a los romanos, y especialmente capítulo 8 y 12, y también 10, pero también especialmente capítulo 8 y 12, porque en estos dos capítulos de Romanos vas a encontrar casi todo el contenido de la vida cristiana, según San Pablo, que tiene este don de comunicar por sus cartas. Aquí dice en capítulo 12, versículo 1 a 8, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y llegan a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces vamos a revisar lo que aquí dice. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambian su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Wow, estas palabras tienen mucho poder para mí. Nosotros tenemos nuestras acciones, nuestras vidas, nuestras conversaciones y el fondo de todo es nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Si podemos cambiar, si podemos mejorar nuestros pensamientos viviendo en la palabra, si podemos cambiar nuestra forma de pensar para hacerlo más positivo, más optimista, darle más esperanza, nosotros podemos vivir una vida mejor. Aquí dice, cambia su manera de vivir por cambiar su forma de pensar. Entonces nosotros a veces creemos, y estoy hablando en mi caso personal, creemos que nuestros pensamientos simplemente llegan en nuestra mente, pero no es cierto. Nosotros también podemos cultivar, nutrir, nosotros también podemos ayudar que nuestras mentes tengan pensamientos positivos y de mucho beneficio para nosotros y para los demás. Porque así como nosotros pensamos, vamos a conversar y vamos a vivir. Si podemos cambiar la forma de pensar, entonces para tener pensamientos más positivos y de más esperanza, vamos a vivir en nuestro mundo de la misma manera que pensamos. Entonces Pablo aquí está enseñando como un punto de psicología, pero también de fe. Dice que nosotros podemos cuidar y guardar nuestros pensamientos
para vivir una vida mejor. Entonces yo lo tomo muy en serio, que nosotros a veces pensamos, mis pensamientos solo vienen a mi mente. Esto es cierto, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y guardar nuestros pensamientos para que sean positivos lo máximo que podamos, porque a veces no es fácil, muchas veces no es fácil, pero si podemos cambiar, mejorar nuestra forma de pensar, vamos a vivir mejor y los en nuestro alrededor van a recibir los beneficios de nuestra actitud mejorada. Aquí también dice en la misma carta, en la misma lectura, estas partes que voy a leer ahora para nosotros. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a las enseñanzas. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Entonces aquí está San Pablo, con una imagen que él usa muchas veces en sus cartas, en su testimonio, en su predicación. Él está hablando de la iglesia como si fuera un cuerpo. Y en un cuerpo hay muchas partes del cuerpo que tienen varias funciones. Entonces él está aquí imaginando que en una iglesia hay personas que tienen diferentes dones, que aquí es lo que dice, diferentes dones. Y nosotros, investigando nuestra historia y hablando con la gente y viviendo retiros y en oración y estudiando, podemos poco a poco podemos ver quiénes somos y qué dones tenemos. Cada persona, no hay ninguna excepción. Cada persona tiene dones de Dios y tiene talentos, como decimos, para usar en la comunidad. Entonces nosotros tenemos nuestro bautismo, que es nuestros órdenes en la iglesia, en la comunidad. Nosotros tenemos que entender quiénes somos, quién está llamándonos y qué dones tenemos para el uso y el beneficio de la comunidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar los dones que Dios está compartiendo con cada persona? ¿Y cómo podemos usar los dones para el beneficio de los demás? Porque aquí Pablo está diciendo que Dios nos ha dado diferentes dones. Estos dones no son solamente para nosotros, para vivir nuestra vida privada, son también para compartir con los demás. Entonces, es como la parábola de Jesús de los que reciben talentos, también talentos, dice el parábola, que son para el uso del beneficio de los demás y la comunidad. Pero específicamente él está diciendo aquí, por ejemplo, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que ha recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Y el que ha recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez, y etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando podemos ver, cuando nos damos cuenta del don que nosotros tenemos, nuestra responsabilidad y nuestro gozo es investigar el don que tenemos, sea lo que sea, y usarlo y aprender cómo usarlo para el beneficio de la comunidad. Hay muchos que tienen, por ejemplo, el don de la oración, que ellos aprenden a mejorar su oración y usarlo para el beneficio de la comunidad. Otros tienen el don de mantener conexiones con los demás. Son buenos para la comunicación y buenos para buscar los que están
afuera del círculo para decir, hola, ¿cómo estás? Es un don también que lo usemos para mantener la conexión entre la gente de la comunidad. Aquí dice también, el que ayuda a los necesitados, háganlo con alegría. Entonces, hay muchos dones que Dios está compartiendo con nosotros y con cada don hay una responsabilidad y hay un gozo. Nosotros podemos aprender cómo usar el don que Dios está compartiendo con nosotros para aprender cómo usarlo y cómo mejorar nuestro uso para el beneficio de los demás. Aquí dice también el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Entonces, aprender cómo enseñar mejor, cómo predicar mejor, cómo compartir mejor nuestro testimonio. Entonces, no solo es el don, también es aprender cómo usarlo, cómo manifestarlo, cómo dar el don más poder para compartir con los demás. Entonces, esto es algo que Pablo está diciendo. Dice que podemos cambiar nuestra forma de pensar y así va a cambiar nuestra manera de vivir. Y también está diciendo que nosotros formamos en la comunidad, formamos un cuerpo y en el cuerpo hay muchos miembros que tienen su lugar, su ubicación y su función. Entonces nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que o podemos aprender cómo recibir, cómo identificar y cómo compartir el don que Dios está compartiendo con nosotros. Esto es cómo vivir en una comunidad. No solo pensar en lo que yo necesito, lo que yo quiero, pero también ofrecer lo que yo tengo para mejorar la vida de la comunidad. Entonces siempre venimos a la iglesia, siempre participamos pensando, ¿qué puedo ofrecer? No solo lo que puedo recibir, porque esto es importante, pero no es la única cosa. Nosotros podemos dar muchas cosas y a veces pensamos en, oh, dinero, dinero, pero no solo es dinero. Hay muchas cosas que nosotros podemos compartir y según San Pablo, esto es realmente cómo formamos un cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en el mundo. Aquí estamos con el Evangelio, hoy estamos en el Evangelio de San Mateo, estamos con el capítulo 16. Los que están siguiendo las predicaciones del Padre Rich saben que hemos estado en San Mateo ya como 4 o 5, tal vez 6 semanas. Hemos estado en capítulo 11, 12, 13, ahora estamos en 16. Y hoy estamos hablando, o el Evangelio está hablando, de la identidad de Cristo. Podemos recordar que la otra semana Jesús estaba caminando encima del agua en el mar y él dijo que, no tengan miedo, soy yo. Entonces su mensaje tuvo dos partes, dos mitades. Dijo, no tengan miedo, pero también se identificó como Jesús, como su amigo, como su maestro. Entonces, en cada mensaje, en cada predicación, dos cosas son muy importantes. El mensaje, las palabras, el que contiene el mensaje, pero también quién es la persona que está hablando, cómo es la identidad de la persona que está hablando. Y Jesús dice muchas veces en el Evangelio que lo que digo es importante. Jesús dice, lo que yo enseño es importante, lo que yo digo, lo que yo hago, pero también mi identidad es muy, muy importante también. Entonces Jesús no solo es alguien que habla, también es una persona que camina con nosotros. Entonces no solo su mensaje, pero también su presencia es importante. Esto es lo que salva. Sus palabras son muy importantes, pero lo que nos salva es su identidad como el Cristo, su identidad como nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro compañero en la vida. Entonces aquí está diciendo más o menos lo mismo. Dice, cuando Jesús, estoy leyendo del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 y lo que sigue. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿quién dice que soy yo? Ellos contestaron,
Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro, que ha estado muy importante en las lecturas hasta el momento, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Pedro, que es el modelo de la humanidad en el Evangelio, él sabe la respuesta correcta de la identidad de Cristo. Dice que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y con estas palabras, Pedro puede identificar la identidad cósmica. La identidad cósmica de Jesús, que está caminando con ellos, pero también está participando en el universo, en la vida del universo religioso, y también Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús entonces responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no le conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Entonces Pedro tiene conocimiento de la identidad de Jesús que no todos tienen. Y de una forma esto es bueno, porque no todos tienen que conocer a Jesús como su identidad cósmica. Todos pueden conocerlo también de su forma, de su manera. Cada persona va a conocerlo por su manera. Para algunos es la persona que sana, para otros es un profeta, para otros es persona que predique, para otros es persona que da la bienvenida a los niños y las personas que están afuera del centro de la comunidad. Entonces Jesús aparece a muchos por muchos medios, por muchas formas, mejor dicho. Jesús aparece en el mundo y cada persona puede ver en Él lo que necesita. Yo, si necesito amor, yo puedo ver a Jesús como persona con mucho amor. Si yo necesito perdón, yo puedo ver a Jesús como una persona que ofrezca mucho perdón. Si yo necesito sanación, yo puedo ver en la persona de Jesús a alguien que está ofreciendo sanación también. Entonces Jesús tiene muchas identidades, pero tiene una identidad cósmica, es decir, que Él es el Hijo de Dios. Él tiene muchas identidades y cada persona va a verlo por su manera, según las necesidades que cada uno tiene. Entonces cada persona va a ver a Jesús según sus necesidades. Pero Pedro aquí puede ver su identidad cósmica. ¿Quién es en el cielo? ¿Quién es en el sistema del mundo? Él es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Luego, conversando con los discípulos, el Evangelio hoy termina así. Es muy interesante cómo termina. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Esto se llama el secreto de su identidad. Él es el Mesías y Pedro puede ver esta realidad, pero aquí Jesús está diciendo que no digan a nadie quién soy cósmicamente, no digan a nadie. Y nos preguntamos por qué. Bueno, hay muchas personas que han intentado contestar este misterio, pero yo tengo mi forma de verlo y lo ofrezco para que consideren. Yo creo que Jesús aquí piensa que es posible, es un riesgo que la gente lo conozcan como el Mesías, porque si lo conozcan como el Mesías, tal vez hay personas que no lo van a ver con ojos de humanidad, porque Jesús, si lo ven como participante en el mundo cósmico, van a pensar que no es para mí, tal vez no es para mí, tal vez es para otras personas súper religiosas, pero no es para mí. Pero Jesús, si puede mantener su identidad cósmica como un secreto, Él puede llegar a mucha más gente. Él puede llegar a la gente más común, más sencillo, podemos decir. Él puede llegar con sus palabras, con sus acciones, con su sanación a todos, toditos. Pero si Él es el Mesías, el Hijo de Dios, tal vez algunos van a evitarlo.
Tal vez algunos van a pensar que, Él no es para mí porque no soy muy religioso. Pero Jesús en su ministerio en la tierra, en su ministerio, siempre quiso llegar a las personas más de todas clases. Él siempre quiso llegar y tener comunicación con toditos las personas que Él encontró en el mundo. Los más ricos y los más pobres, los más inteligentes y los más sencillos. Él siempre quiso llegar y tener comunicación y comunión con todos. Entonces Él está para minimizar, podemos decir, su identidad cósmica para llegar a más y más personas, más y más gente. Así lo veo yo. Y por eso dice, luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Entonces Él tiene una identidad secreta también. Su identidad cósmica es un secreto que Él quiere mantener. En este Evangelio de San Mateo y también en el Evangelio de San Marcos, es un secreto que Él quiere mantener en casi todo su ministerio. No quiere ser conocido como el Hijo de Dios siempre, pero Él quiere que la gente lo conozca como una persona de comprensión, de misericordia, de sanación, de enseñanza, de predicación. Estas cosas son la identidad que Él quiere compartir con la gente en su ministerio. Bueno, vamos a terminar con las lecturas y vamos a tener la confesión y lo voy a relacionar a las lecturas así. San Pablo nos dijo que nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos para vivir una vida mejor. Aquí en la confesión, siempre que usamos la confesión que nosotros usamos, está hablando de pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos no son acciones a veces, pero pueden dar la tendencia a las acciones de una forma u otra. Entonces, si podemos reconocer nuestros pensamientos que necesitan sanación, que podemos reconocer los pensamientos que necesitan la atención de Dios, nosotros podemos mejorar nuestra forma de vivir para el beneficio de todos. Entonces vamos a ofrecer esta confesión en el nombre del Señor. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, mirando o escuchando. A favor de compartir con los demás y ojalá que podamos mantener nuestros pensamientos en la luz del Señor toda la semana que viene y bueno, mantenernos en comunicación también. Somos el cuerpo de Cristo en el mundo y el mundo nos necesita para que ellos también puedan vivir con esperanza en estos tiempos difíciles. Con los pensamientos también nosotros vamos a comunicar que no estamos solos en el mundo. Dios está con nosotros, Dios puede sanar, Dios puede ayudar. Esto es nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro testimonio. Gracias y hasta la próxima. Amén.